¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si dejáramos de dormir? No es solo una cuestión de cansancio o de no poder pensar con claridad. Si no dormimos, literalmente nos desmoronamos. La memoria se deteriora, el cuerpo se inflama, las emociones nos desbordan y finalmente la vida misma se pone en riesgo. El sueño no es un lujo ni un capricho. Es una necesidad biológica innegociable, un espacio vital en el que el cuerpo y la mente realizan procesos esenciales para sobrevivir y adaptarse. Dormir no es solo descansar, es un acto fisiológico activo, complejo y profundamente restaurador, donde el cuerpo se recupera y el cerebro trabaja como una fábrica silenciosa, repara tejidos, consolida aprendizajes, regula emociones y limpia toxinas acumuladas. El sueño se organiza en ciclos que alternan entre dos fases principales, la no REM o No Rapid Eye Movement y la REM, Rapid Eye Movement. Durante el sueño no REM, el cuerpo realiza las tareas más pesadas de reparación y regeneración. Aquí se distinguen tres etapas. La 1, la transición al sueño, donde las ondas cerebrales cambian de alfa a teta y la conciencia empieza a disolverse. La 2, un sueño más profundo donde aparecen los usos de sueño y los complejos K, esenciales para la consolidación de la memoria. Y la 3, el sueño de ondas lentas, donde el cuerpo produce hormonas de crecimiento, regenera tejidos y fortalece el sistema inmunológico. En cambio, el sueño REM es una fase fascinante. El cuerpo se paraliza, pero la mente se activa como en vigilia. Es aquí donde soñamos intensamente, procesamos emociones, integramos aprendizajes complejos y se fortalecen las conexiones neuronales más sofisticadas. Desde la perspectiva del psicoanálisis, el sueño adquiere una dimensión aún más profunda. Sigmund Freud lo describió como el camino regio hacia el inconsciente. En los sueños, según Freud, se expresan los deseos reprimidos, las pulsiones inconscientes y los conflictos internos que no pueden manifestarse durante la vigilia. El contenido manifiesto del sueño, es decir, lo que recordamos al despertar, es solo una máscara simbólica de un contenido latente, más profundo, que revela los conflictos psíquicos y las fantasías inconscientes. Así, el sueño es un espacio de condensación y desplazamiento, donde las emociones y las ideas inconscientes encuentran una expresión disfrazadas a través de símbolos. Para el psicoanálisis, comprender el sueño es también comprender los mecanismos del deseo, la represión y el funcionamiento del aparato psíquico. El sueño no es solo una función fisiológica, es un motor invisible que sostiene nuestra vida biológica, pero también es un escenario simbólico donde el inconsciente busca expresarse. Sin él, no podríamos pensar, aprender, regularnos ni estar sanos. ¿Listo para valorar tus horas de sueño como un verdadero tesoro biológico y psíquico? Hola a todos, bienvenidos a Anudados Podcast. Mi nombre es Viviana, ella es Andreina y el día de hoy les tenemos un capítulo increíble. Vamos a hablar sobre el sueño. Este capítulo va dirigido a todos aquellos universitarios que no duermen. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @anudados.podcast y escucharnos en Spotify como Anudados Podcast. Hola, me tiraste una gran indirecta. Iba dirigido para ti, amiga. Dios mío, qué mal. La verdad que yo no duermo muy bien, gracias a que soy universitaria, entonces 5 horitas, a veces menos, depende del día. Y eso está mal, porque entonces, ¿para qué sirve soñar? ¿Para qué sirve el sueño? ¿Qué función tiene en nuestro cerebro? Ya, el sueño, por lo que sabemos, desde la neuropsicología, sirve para mantener una buena salud mental, también a la recuperación neuronal y el rendimiento cognitivo. Ya, también ayuda a la consolidación de la memoria, el aprendizaje, a la regulación emocional. Ya. Sí, justamente la función de dormir sirve para, en términos simples, que nuestro cerebro se recupere cada noche, ya que nuestro cerebro siempre está en activación. Al dormir
ciertas neuronas realizan nuevas conexiones neuronales que nos van a permitir, por así decirlo, funcionar adecuadamente al día siguiente. Es por eso que cuando no dormimos, la pasamos fatal. No sé si te ha tocado ir a clases con 3 horas de sueño. Uy, mucho. Siempre cuando me pasa eso, cuando no duermo, me da sueño, estoy muy cansada, no puedo prestar atención, mis ojos se me cierran y así, es horrible, la concentración va en picada. Sí, justamente es porque el sueño mejora la atención, la memoria, la concentración y ciertas funciones ejecutivas. Por eso es importante que durmamos y sobre todo en la etapa de la adolescencia, en la adultez, o sea, toda nuestra vida, pero siento que debido a las exigencias y a las obligaciones que tenemos como seres humanos, porque nos toca, es muy difícil que nos organicemos para poder dormir. Y es muy importante tener una buena higiene del sueño, ya que debemos de pasar la fase del sueño profunda, que es donde pasan todos estos procesos cognitivos y neurológicos que nos permiten funcionar adecuadamente al día siguiente. Uh-huh. Exacto, es súper importante, como ya habíamos dicho, se reorganizan las memorias, así, y además para el desarrollo, como ya habías estado nombrando, es súper importante, más que todo en la etapa de la niñez y la adolescencia es fundamental, aunque se sabe que los adolescentes casi no duermen en realidad, lo sé porque me pasaba y me sigue pasando a veces. Esto es un llamado de atención para todos ustedes que no duermen. Bueno, también, no sé si te ha pasado, a mí me pasa siempre que cada vez que no duermo estoy enojadísima. Sí. Estoy irritada, enojada. ¿Sabes por qué pasa esto? Bueno, es que a la final de cuentas el sueño sirve también para eso. Ayuda a regular las emociones, ya que así se logran procesar más, y también reduce la carga emocional. Ya, entonces es súper importante. Yo también me siento así, me dan ganas de darle puñetas a la gente. Sí, también porque el sueño se encuentra muy vinculado a la salud mental. Es decir, entre menos horas de sueño durmamos y que esto prevalezca durante un periodo de tiempo bastante largo, más deteriorada vamos a estar a nivel de nuestra salud mental, ya que no dormir puede, por así decirlo, hacer que se predispongan algunos problemas psicológicos. Incluso el propio insomnio, o sea, no dormir causa más problemas psicológicos. Exacto, ya de por sí el insomnio es una alteración del sueño, y también puede causar más, o sea, más alteraciones del sueño, trastornos del sueño. Y relacionado a eso, la falta del sueño puede causar trastornos como del estado del ánimo, como depresión, la ansiedad. Exacto, todo eso, muy mal. Por eso se debería dormir. Nos vamos a morir si no dormimos. Yeah. Pero bueno, ¿qué significan los sueños en sí? Porque siempre son muy raros y así. Entonces, creo que la mayoría de las personas tiene esa curiosidad de saber qué significa, por qué uno sueña lo que sueña. Claro. Bueno, hay diferentes nociones sobre esto, pero de acuerdo a las neurociencias y a la neuropsicología, el significado de nuestros sueños y el contenido de nuestros sueños viene de las experiencias que vivimos a lo largo del día, de ciertas cosas que vemos, de canciones que escuchamos, de experiencias que vivimos y de las personas que vemos a diario. Pero a mí me pasa muy seguido que yo sueño con personas que no veo desde hace años. Sí, así pasa. Bueno, creo que la neuropsicología lo explica como, a la final de cuentas, no solo son los recuerdos más recientes, sino que también que sean viejos. Ya, porque a la final de cuentas el sueño sirve para eso, como para reorganizar las memorias y así. Entonces, por eso ayuda también a procesar eso, lo que hemos vivido, el día a día, lo que vemos. ¿Sabes? Pero a mí esta definición de por qué soñamos lo que soñamos se me queda muy corta. O sea, me parece que es como muy reducido decir que soñamos nuestras experiencias diarias, porque te digo en serio que yo siempre sueño cosas rarísimas. Sí, yo también, y es como raro.
Por ejemplo, aquí contando uno de los sueños que he tenido, uno bien raro fue una vez que yo soñé con Ricky Martin y yo no sé por qué, porque yo no lo había visto. Yo, de hecho, casi no escucho a Ricky Martin, entonces no cacho por qué no está, por qué soñé con él. Era muy raro, era turbio, era como de terror y de la nada apareció Ricky Martin. Yo me pregunto de verdad, ¿qué significará eso? Es como, es raro. Amiga, ¿sabes lo que yo soñé una vez? ¿Qué? Soñé que había un elefante de cemento y que encima del elefante había un ceviche. O sea, no tenía sentido. Y luego una jirafa me perseguía. No es broma, en serio soñé eso hace años y nunca me he podido olvidar de ese sueño. Oh my God, amiga, qué risa, qué curioso sueño, de verdad. Ay, pero bueno, yo creo que en sí es muy raro y siento que la neuropsicología aún no puede explicar eso, pero sé que hay otras perspectivas, otras corrientes que sí estudian y ven a más profundidad este significado de los sueños, porque son cosas muy raras, como por ejemplo el psicoanálisis. El psicoanálisis, Freud se centró mucho en la interpretación de los sueños y le intenta dar un significado a esos sueños, a eso que se ve, que vemos, ¿ya? Entonces, es muy interesante lo que propone. Listo. Con eso queremos introducirles al tercer segmento de nuestro podcast. ¿Por qué soñamos? Desde el psicoanálisis. Bueno, ahora sí, hablando ya desde una perspectiva psicoanalítica, aquí estamos con Gemita y con Sebas y vamos a hablar un poco de qué significan los sueños desde el psicoanálisis. Bueno, partamos del hecho básico y simple desde que para el psicoanálisis el sueño es la manifestación del inconsciente, es una manifestación que viene de ahí. Entonces, lo que estaría detrás de esta producción onírica sería el deseo. Pero por el psicoanálisis la noción de deseo no es como lo que en el cotidiano escuchamos, como, yo deseo esto, para mi cumpleaños me gustaría tener esto, o yo deseo para mi futuro aquello, sino que estamos hablando de una noción que también tiene un devenir inconsciente y que justamente es inaccesible. Se está cumpliendo constantemente a través de manifestaciones como por ejemplo el sueño o el chiste o los lapsus, pero no sabemos cómo a qué se refiere porque está inaccesible para nosotros. Entonces, el sueño, justamente al tener esta caracterización, es como una forma muy rica y que permite mucho análisis, porque cuando uno sueña, uno se pregunta como, qué extraño, ¿por qué soñé con esto? Y justamente Freud por eso menciona que hay 3 orígenes del sueño, o sea, 3 como caracterizaciones, por así decirlo, que es el sueño como cumplimiento de una pulsión, y también aparece el sueño que tiene connotación punitoria y el sueño de angustia. Entonces, cuando nosotros tenemos una pesadilla o un sueño que tiene un material un poco feo, justamente el sentimiento al despertar es eso, como un amargo, un sinsabor, porque estamos muy cerca de este deseo que es inaccesible. Por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando se levantan y sienten como culpa por haber soñado algo feo, o sienten mucha angustia, o sea, no es como que se levantan y dicen, ay, bueno, soñé con esto y sigo con mi vida, sino que es como un malestar o una perturbación que te acompaña a lo largo del día. Sí, quisiera agregarle a lo que dijo Génesis, que justamente por esto es que todo sueño es un cumplimiento de deseo. Y lo interesante del psicoanálisis es que también toma las pesadillas, y las pesadillas se vuelven increíbles, porque luego es como que, yo qué sé, soñé que alguien que era muy especial para mí se moría, pero eso, dependiendo, claro, que ahí se lee mucho el discurso del otro, no va directamente como que, chuta, esta persona se va a morir mañana, sino que se juegan otras cosas como el afecto que le tienes a esa persona. Claro, y justo con lo que mencionas ahora se me vino a la mente el pensar cómo antes se podían entender los sueños. O sea, antes los sueños se podían entender como premoniciones, como cosas que podían pasar. Después se hizo un libro que tenía como las claves para poder entender los sueños. Y pues, bueno, cuando yo leí la interpretación de los sueños,
hace bastante, aunque no la terminé de leer toda porque es un libro bastante extenso, pero bueno, aquí vamos a decir como que las cosas básicas de ese libro, pero igual recomiendo mucho leerlo porque es bastante interesante. Bueno, pero Freud hace un recorrido acerca de las cosas del sueño, lo que ya hablaron nuestras otras compañeras sobre eso, y también acerca de que los sueños tienen un significado peculiar para cada persona. Y la interpretación en realidad viene de uno, no de lo que, bueno, es que hay personas que dicen, bueno, soñé con esto, soñé con serpientes, ¿qué significará? Y uno va a Google a buscar qué significa soñar con serpientes, y probablemente tenga el sentido de ese libro que supuestamente era la clave de los sueños, que bueno, también dentro del psicoanálisis hay teorías que dicen como que hay símbolos que son bien, sí, son representativos para toda la humanidad, pero bueno, lo importante es que cada símbolo de los sueños representa algo bien peculiar para el soñante. Claro, y o sea, también algo que hace como contraparte y desde la teoría se analiza es que el sueño tiene una significación propia de cada sujeto, como mencionas, y también que no es como algo que ocurre y se debe dejar de lado, sino que propone como un material rico para cada persona. Como lo puedes llevar a análisis y ponerte a pensar acerca de eso, porque si fuera algo como para tomar a la ligera, siento que no dejaría el malestar que deja, porque, o sea, tú tienes un sueño feo y te deja pensando durante varios días, en caso de que haya sido algo así como muy desagradable. Claro, y el contenido onírico ahí, pues, tiene mucho que ver, porque también tenemos sueños que son lindos y nos despertamos como pensando en chuta, o sea, ¿cómo me puede despertar? ¿Cómo eso puede haber sido un sueño si era tan lindo? Pero bueno, precisamente esas cosas que soñamos pues son importantes para nosotros. Y como decía Freud, que el sueño es como la vía regia al inconsciente, es como la manifestación del inconsciente más clara, aunque todas las manifestaciones del inconsciente están determinadas por ciertos mecanismos que ya vamos a explicar ahora. El sueño puede dejarnos ver qué está pasando en el inconsciente, qué es lo que está en nuestra vida inconsciente, y por eso es tan importante, pues, que es un material muy importante en el análisis. Pero ¿qué es lo que cuentas? Porque tengo entendido que el sueño termina siendo dividido en dos, que es el sueño manifiesto y el sueño como contenido latente. Les gustaría hablar, creo que sería interesante que la audiencia conozca esta diferenciación. Claro. En los sueños lo que pasa generalmente es que lo que uno sueña, lo que uno ve, las imágenes, los símbolos que uno ve en los sueños, se le llama contenido manifiesto. Esto es lo que Freud llama contenido manifiesto, y es lo que puede aparecer de manera manifiesta. Y lo otro, que es el contenido latente, es como que lo que guardan cada uno de estos elementos y en el análisis se ve, pues. O sea, si estamos, por ejemplo, analizando el sueño de Vivi del elefante de cemento con el ceviche encima. Si Vivi comienza a hablar de ese elefante y el ceviche, pues lo que asocie sobre eso será el contenido latente. Es como que el sueño es como dice Freud, un rebus. Son varias imágenes que tienen un significado mucho más grande. O sea, puedo decirlo de manera básica así. Y pues estos elementos, pues se ven así por dos mecanismos básicos del sueño que Freud plantea, como la condensación y el desplazamiento. Que la condensación es como que un montón de cosas se condensan en un solo elemento, y el desplazamiento es que una cosa de un elemento puede trasladarse a otra cosa no tan importante, y esto es lo que hace que el sueño se vea todo desfigurado. Entonces, por ejemplo, vemos a veces neologismos, o sea, palabras inventadas en los sueños, personas que nunca hemos visto y que parecen una combinación de algunas personas, o que decimos, esta persona, yo sé que es esta persona, pero en realidad no se ve así. O que hay un elemento en el sueño que tiene cierta cosa que a nosotros parece ser que no es tan importante, pero justamente porque el sentido se desplaza. Ajá, o también pasa mucho que se mezclan lugares, por ejemplo. Empiezo soñando que estoy en mi casa y luego mi casa se vuelve mi colegio, pero luego es un edificio. O sea, pasa mucho que eso tiene que ver por nuestros afectos. O sea, cosas que para nosotras son importantes y que tienen un sentido, luego se condensan y hace que ese sentido se pierda de cierta forma. O que, por ejemplo, en tu sueño aparezca una figura que te dice algo que es como muy significativo, que quizás tiene algo que ver contigo, pero esa persona es, no sé, Homero Simpson. Entonces es como, no le vas a poner la suficiente importancia o atención si no te lo está diciendo una figura que en tu vida concreta, en tu realidad concreta, tiene una significación afectiva más importante. Al fin y al cabo es Homero Simpson. Entonces te concentras en el hecho de que es alguien
que está fuera de tu realidad concreta, es un dibujo animado, pero lo que te está diciendo es como lo que realmente tiene la importancia. Igual, como dijimos, el sueño y su análisis depende de cada sujeto. Cada persona tiene esta tarea de hacer pues anudaciones respecto a lo que sus sueños simbolizan. Sí. Y lo peculiar es que, o sea, en el análisis no es como que tan importante las imágenes que uno ve en el sueño, sino cómo lo cuenta. Cómo es el discurso de cuando estamos contando el sueño y cómo intentamos darle un sentido, porque el sueño es como una alucinación, o sea, estamos viendo cosas que no tienen mucho sentido, entonces cuando nos despertamos estamos como, a ver, soñé que estaba en mi casa y de la nada había como un animal extraño, o sea, que tenía como una oreja de gato, pero también tenía una cola de perro, no sé, era extraño. Eso ahí se le llama elaboración secundaria y es cuando estamos intentando darle un sentido a eso que vimos dormidos y que lo estamos recordando. Y bueno, ahora pasemos a hablar sobre algo también importante que es sobre por qué nos olvidamos de los sueños. O sea, por qué nos despertamos y a lo largo del día nos olvidamos o de repente vemos algo y decimos, onda, yo soñé esto. Estaba soñando algo relacionado a esto. Claro, justamente eso también tiene que ver con que el sueño también nos intenta proteger de acercarnos al deseo, porque ya venimos diciendo que el deseo no es bonito, amigos. El deseo es tenebroso, nadie quiere acercarse a su deseo, nadie quiere tenerlo ahí. Y eso justamente es algo que también hace el sueño y los mecanismos que aparecen ahí, como sería el olvido, cuando ya intentas recordar el sueño, porque depende del afecto que se tenga de por medio, que va a intervenir algo de que tú puedas, ni siquiera es que cuando lo recuerdas fielmente, porque es una reconstrucción de ese contenido. El contenido latente se pierde casi por totalidad. Entonces, es uno de los mecanismos que también tiene el sueño para tratar de protegernos. También podríamos decir un mecanismo del yo, si nos vamos hacia la segunda tópica de Freud. Claro, sí, lo que soñamos es como una forma, es como un compromiso entre el ello y el yo. Sí, porque claro. El ello intenta sacar algo del deseo, pero el yo se aparece y decir, aguanta. Aquí no, todavía no. Tiene que aparecer de otra manera. Y aparecen con cosas que nosotros decimos, bueno, eso de ahí fue un sueño. Así como Génesis mencionó ahorita, de que tipo te dicen algo muy importante, que tú sabes que para ti tiene un sentido y es muy propio tuyo, pero te lo dice Homero Simpson. No le vas a creer a Homero Simpson. Pero depende, o sea, si Homero Simpson es importante. Bueno, también depende. Es que todo va a depender de la cantidad de afecto que tú tengas. Que te lo diga Shrek. Ahí sí puede ser. Ahí hay algo. Si me lo dice Shrek, yo le creo. Yo digo, esto es muy importante porque me lo está diciendo Shrek, la verdad. Bueno, y me parece como muy interesante lo que mencionas, Gemita, y el tema del olvido, porque el olvido es algo que desde el psicoanálisis se retoma mucho. Porque dentro de la psicología en general, el olvido aparece como algo de protección. Y en el psicoanálisis tiene también una connotación similar, pero en el psicoanálisis algo que se menciona mucho es el retorno del olvido. Entonces, ¿qué es eso que aparece, amigo? ¿Qué es lo que aparece dentro de la repetición? O sea, lo que se olvida. ¿Lo que se olvida? Uh-huh. Bueno, lo que se olvida sería... Yo estoy pensando mucho acerca de que justamente el error en psicoanálisis es donde el inconsciente aparece. Entonces, generalmente en los olvidos nosotros decimos, me olvidé, qué pendejada, no... soy un pendejo porque me olvidé, o me olvidé por ciertas razones. Pero ese olvido también dice algo de lo que está pasando en el inconsciente y que justamente uno también como es un acto fallido que claro. Freud le dedicó. Ese olvido habla de esa resistencia. Claro, todo un libro en psicopatología de la vida cotidiana, eso de los olvidos, pues señala algo de la resistencia de no querer saber algo, porque eso que olvidamos tiene relación con lo reprimido. ¿Y quién quiere saber? Claro. Es que saber pesa. Sí, el saber a veces es como... No quiero saber eso de ahí. Bueno, y justamente quisiera ya para ir concluyendo, pensar que temas como el sueño y otras nociones dentro del psicoanálisis tienen como esta caracterización que a mí me parece muy, muy chévere y muy interesante también, que a pesar de que el psicoanálisis no tenga como esta rigurosidad dentro del cientificismo clásico, es el hecho de que te invita a ir más allá en tanto el contenido subjetivo de cada evento que sucede dentro de nuestra cotidianidad. Como por ejemplo los errores o los olvidos o el sueño, son cosas que el psicoanálisis propone hacerte la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Por qué? O sea, no es solamente como scrollear y pasar eso que te sucedió, sino hacerte una pregunta que creo que es importante que nos hagamos. También es importante notar que alrededor quizás hayan personas que tampoco quieren que sepas algo de ahí, entonces te pueden decir, pero es un sueño, o es un error,
no lo sobreanalices. Tampoco digo como que tienes que analizar absolutamente todo. Exacto. Pero bueno, pues en los errores uno se puede preguntar qué es, porque esos errores son de algo que está sucediendo adentro. Eso es lo importante del psicoanálisis, que toma el error, toma el sujeto del error, el sujeto que se sale de la normatividad. Y estas cosas, pues, no es como que se hablan, ni tampoco hay mucha gente interesada en ver esas cosas que son el error, la equivocación. Entonces, es importante también tener perspectiva para ver hacia el psicoanálisis. Y justamente hoy día me pareció algo súper importante porque ya estamos tocando algo bien psicoanalista. Ha habido un corte aquí porque tuve ahí un error. Dije siglo XIX en vez del siglo XX. Entonces, bien, muchas gracias por escuchar este capítulo. Para nosotros es bien importante este proyecto, entonces esperamos que puedan ver los otros capítulos y los capítulos que se vienen. Y bueno, Va a estar interesante. Esto ha sido Anudados. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como anudados.podcast, en Spotify como Anudados Podcast. Y bueno, pronto vamos a estar subiendo ya TikToks y Reels para que nueva gente se una a este proyecto. Chao.